Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Encodio Podcast. En este caluroso, aunque podría decir que medio estuvo haciendo un poco de frío. Sé que acabo de arruinar la introducción, pero déjenme terminar la frase. En este caluroso 6 de diciembre de nuestro querido año 2023, ya despidiendo. En 2023 la verdad pasó relativamente rápido, con algunos altibajos en mi vida, la verdad, tanto personal como laboral. Pero estuvo bastante interesante. Está interesante porque todavía le faltan un par de días al año para que cierre, ¿no? Pero en fin, han pasado muchas cosas y este episodio, la verdad es que no tengo nada así planeado desde el principio. Es algo extrañísimo, ¿no? Porque siempre vengo con temas. Pero sí tuve un par de temas ahí que me rondaron por la cabeza esta última semana y quería traérselos, ya que ya va siendo hora de sacar un episodio nuevo del podcast, ¿no? Pero prometo publicarlo este mismo 6 de diciembre, apenas lo termine, ¿no? Que es un poco la idea de decir la fecha, porque si no lo van a estar escuchando en cualquier fecha, que puede pasar, ¿no? Pero me interesa que quede registro, ¿no? De este momento. Y así como hablamos del registro, hablando del registro de Argentina, ya terminaron las elecciones hace un tiempito ya casi hace 20 días. Ganó el liberalismo, ganó el presidente Javier Milei. Por lo cual, de mi lado, estoy relativamente contento. Todavía estoy un poco escéptico ante las medidas porque ya sabemos cómo funcionan los presidentes en Argentina. Pero de momento, al menos en lo que es el formato liberal, que es el punto que más me interesa a mí de la política en general, estamos yendo hacia ahí, ¿no? Hacia el libre mercado, hacia las aperturas de las importaciones y bueno, y también a vernos un poco más atractivos en el mundo. ¿Por qué hablo de esto? Y quizás no sea tan de sistemas, porque en el futuro seguramente maché mucho con sistemas y con posibles industrias que se nos abran. Así que no piensen que la política está exenta al terreno de Haití, ¿no? Es muy importante entender eso. Pero bueno, primer tema sí que me gustaría charlar, que estuve viendo como varias cositas ahí tanto en Reddit como en otros lugares, que es el tema este de facultad versus autodidacta, ¿sí? Es algo que me he sentado a hablar con mucha gente personalmente, en donde encontré varios enfoques y de todos quiero hacer como una especie de gran ensalada, porque al fin y al cabo no vengo acá a traer la verdad, ¿no? La verdad absoluta. Traigo verdades, puede ser, sí, verdades dentro de lo que las probabilidades me permiten, pero en sí no tengo nada realmente exacto, ¿sí? Esto va a depender mucho de lo que ustedes quieran enfrentar o lo que estén viviendo en este momento y la forma en la que ustedes quieran enfrentarlo. Estoy dando muchas vueltas, ahora voy a ir al punto principal. Estoy mirando el minutero y estamos en 3 minutos, es increíble la cantidad de cosas que meto solo en esto. El podcast debería durar 20 minutos al menos, pero que dure lo que dure, ¿no? O sea, hoy, como les digo, tengo un popurrí de temas y quiero hablar de varias cosas. La idea era hacerlo más planeado, pero no se puede. Hoy no se puede, estoy súper cansado, tuve una semana súper larga, así que hoy voy a traer un poquito de off topic, ¿no? Entonces, y de paso probamos, ¿no? ¿Qué tal este formato? Me cuentan a ver si tiene mayor aceptación y si es así, seguimos haciéndolo y si no, lo hago igual porque es mi podcast. No, en serio quiero escuchar las opiniones de ustedes y ver si realmente les copa y si lo seguimos haciendo así, porque al fin y al cabo ustedes son los espectadores y de alguna forma mis clientes, entre comillas, son unos clientes gratuitos completamente, ¿no? Porque no me está pagando nadie todavía. Aviso, espacio para que venga algún patrocinador, espacio dedicado para que venga algún patrocinador y patrocine este podcast. Siempre estamos abiertos a eso. Pero bueno, vamos a dejar un poco la joda de lado y vamos al tema que nos compete, ¿sí? Uno de los temas que más quería hablar hoy. Bien, ustedes saben que mi experiencia universitaria quizás no es muy extensa, por lo cual puedo hablar más del lado autodidacta, pero me interesa sí contarles lo que yo veo, ¿sí? Lo que yo veo de haber hablado con otra gente que fue a la facultad
tanto gente que se recibió, como gente que abandonó, como gente que sigue cursando, y cómo ven la perspectiva frente a lo que es el terreno laboral y otros terrenos que también son interesantes, ¿no? Como el académico o simplemente el terreno del hobby, porque tengamos en cuenta que no siempre la gente que trabaja, o mejor dicho, que se dedica al desarrollo o a sistemas en general, tiene en mente trabajar de esto, ¿sí? Esto puede parecer un poco raro, especialmente ahora que todo es industria, IT, que todo es oportunidades laborales y de repente es como casi algo exacto, ¿no? Estudias algo de IT porque vas a trabajar de eso. Hasta suena casi obvio, ¿no? Porque vas a hacerlo parte de tu vida. Pero quizás no, quizás estudies para entender un aspecto de sistemas que te sirve para otro tipo de trabajo que hagas o para algún emprendimiento en el cual sistemas implique parte de eso para no tener que contratar a un programador o a una persona que te mantenga un sistema. Entonces, hay muchas perspectivas. También está la perspectiva de divertirse, de apasionarse con esto y simplemente o aportar al open source, que ojo, no es excluyente, ¿eh? Ustedes pueden aportar al open source y trabajar en relación de dependencia, freelance, lo pueden hacer paralelo o incluso dentro de la misma empresa, si tiene políticas de este estilo. Casualmente Mercado Libre tiene este tipo de políticas de aportar al código abierto, lo cual es muy interesante. Pero bueno, más allá de eso, ¿no? Para no irme por las ramas, aunque las ramas van a ser algo que nos van a servir mucho en este episodio off topic. Facultad versus conocimiento autodidacta. ¿Qué significa esto de facultad? Terminar la secundaria o estar en cualquier instancia de tu vida en la cual puedas entrar a la universidad a estudiar una carrera de sistemas. Puede ser ingeniería informática, puede ser analista programador, que es una carrera media, o incluso puede ser en carreras terciarias, ¿no? De este estilo, en donde salen no sé, por ejemplo, tecnicaturas en programación o alguna carrera que quizás no sea de grado, pero que igual aplica a estudiar durante un periodo de al menos 3 años en una universidad, ¿no? Estoy encapsulando todos los tipos de estudios, y no quiero dejar a nadie afuera porque todos tienen este valor, ¿no? El valor de estudiar en la universidad. Bien, y el otro sendero, que es más con el que me siento yo más familiarizado, el más duro a la vez, el más difícil, pero a la vez el más concluyente, y ahora les voy a explicar por qué, el del terreno autodidacta, ¿no? El de no ir a una facultad, sino que sentarse, pasar tiempo, como decía una vieja compañera mía, tiempo culo silla. Esa es la medición por la cual todo funciona. Y sentarse básicamente a estudiar una serie de tecnologías o de skills específicos que apliquen a ese trabajo particular que nosotros queremos hacer o que sirvan para una determinada empresa a la cual nosotros vamos a querer tener una entrevista o a una serie o un área, ¿no? Por ejemplo, una tecnología de estilo, no sé, quiero aprender Python, quiero aprender análisis de datos, ok, bueno, aprendo un stack de tecnologías que están alrededor de eso y después veo qué empresas me pueden tomar, a qué entrevistas, a qué puestos puedo aplicar, ¿no? Un poco esa sería la idea entre los dos parámetros, ¿no? La facultad y el autodidacta. Hablemos de los tiempos. Pensemos por eso que es como lo más notorio, lo más fuerte. La persona autodidacta, salvo que sea una persona que quizás le cueste mucho más sistemas que a otra, ¿no? que a una persona más integrada en estos temas, ¿sí? Gente que ya quizás tenga más manejo de lo que es una PC, ¿sí? Porque acá estamos incluyendo todas las edades, ¿eh? No solo nos quedamos con quizás el rango típico de 19 a, no sé, 50 años, ¿sí? Capaz podemos incluir personas de 55 años, 60 que quieran meterse ahora a sistemas y quizás no tengan tanto conocimiento en todo lo que es sentarse a ver qué es un sistema operativo o cosas más adquiridas de cómo instalar un programa, todo este tipo de cosas que implican que una persona mayor, mejor dicho, una persona más joven, ya los tenga adquiridos, ¿sí? Por esto que no hablamos nunca, pero capaz hablemos en algún momento de los nativos digitales y toda esta cuestión de la cual en parte me integro, porque cuando yo creo que uso PC desde que tenía
no sé, 10 años, quizás 10, 11 años, y bueno, y uno quizás no entiende nada, pero se va familiarizando y asimilando cosas que capaz a una persona mucho más mayor le cuesta mucho más. Entonces, yendo más al parámetro de una persona que es medianamente joven, ser autodidacta en, digamos, vamos a ponerle 3 meses de estudio intenso, de saber, bueno, buscar videos en YouTube o hacer cursos o demás, ya debería tener un dominio suficiente para poder trabajar al menos como trainee barra junior, ¿sí? En una empresa, ¿sí? Obviamente esto no implica que sepa realmente lo que está haciendo, ¿sí? Esto implica que tiene una idea de la tecnología, ha creado una serie de proyectos en esa tecnología, cualquiera sea, tiene un conocimiento más o menos lógico del negocio que está detrás de estas tecnologías, por ejemplo, en análisis de datos, qué tipo de empresas pueden aplicar a esto, ¿no? No del negocio adentro, ¿no? Por eso sí o sí tienen que tener experiencia. Entonces, estas personas autodidactas, en un periodo de 1 a 3 meses, pongámosle, deberían tener suficiente conocimiento para básicamente salir a buscar trabajo y encontrarlo, ¿sí? A ver, en mi caso, yo ya tengo bastantes años en esto. En un mes yo puedo llegar a dominar una tecnología nueva, sentándome y dándole, digamos, su tiempo correspondiente. Puedo manejar esa tecnología y salir a buscar trabajo de eso. Pero bueno, eso yo. Obviamente, cada persona tiene sus ritmos, su capacidad de aprendizaje, su capacidad de estar en un entorno con el cual se siente familiarizado, temas de miedos y demás que ya hablaremos en otros podcasts, pero hay un montón de variables que puedan afectar que esa persona se siente y pueda dominar una tecnología en un X tiempo. Para mí, por eso les digo, el rango sería de 1 a 3 meses, siendo 3 meses un número muy exagerado. Y si capaz nosotros no tenemos un dominio más o menos decente de esa tecnología en 3 meses, quizás no estemos en la tecnología correcta o en el área correcta, ¿sí? No quiero decir que capaz no seamos capaces de hacer sistemas, porque eso es una gran falacia, ¿no? Sistemas tienen un montón de aristas y es improbable creer que no podemos dominar ningún área. La realidad es que si no te está yendo bien en un área es porque probablemente o te tengas que esforzar más y empezar a prestar atención en ciertas cosas y que no te coma la ansiedad, porque eso lo vamos a hablar en otro podcast, pero es algo muy, muy complejo, ¿no? La ansiedad tiende a dificultar el aprendizaje porque uno está nervioso por lo que tiene que aprender. Y la verdad es que la incertidumbre te come, ¿no? Vamos a ser sinceros en ese sentido. Pero bueno, más allá de eso, más allá del componente ansiedad y de capacidades y voluntad de aprendizaje, motivaciones y demás que pueden... A ver, acá hay una ensalada, ¿no? de temas que podrían afectar positivo o negativamente al aprendizaje. Yo sigo creyendo que 3 meses debería ser el plazo adecuado para que puedas dominar cualquier tecnología. El tiempo, bueno, lo ideal es que al menos le puedas dedicar 2-4 horas por día, ¿no? Todos los días. 4 horas sería un golazo, te haría crecer muy rápido. 2 horas está bien. O sea, no, tampoco es que no vas a... Quizás te lleva un poco más de tiempo o no, depende de la tecnología, depende de tus capacidades de aprendizaje, tu velocidad y demás, pero es razonable. Bien, no le dediques 1 hora porque 1 hora no te sirve. Ya te voy diciendo, 1 hora no sirve para nada. En 1 hora puedes llegar a enfrentarte a un problema, pero realmente no vas a poder crecer en la resolución. Y capaz al otro día uno puede decir, bueno, uno se despeja la cabeza y el otro día se sienta así, pero capaz te olvidaste de la mitad, porque el día tiene otras 23 horas y uno hace de todo, ¿no? Entonces lo ideal es que al menos 2 horitas mínimo puedas sentarte a estudiar. Bien. Ventajas del autodidacta: maneja sus propios tiempos, maneja su ruta de aprendizaje y obviamente aprende a su ritmo. No está obligado a aprender ciertas materias que capaz en la facultad sí te las tienen que dar por cuestiones curriculares o simplemente porque son necesarias, pero en ese momento quizás no la estás viendo bien. Y obviamente la obtención de trabajo en el autodidacta es muchísimo más rápida porque simplemente se enfoca en las tecnologías en las cuales se están buscando trabajo
específicamente, ¿no? A diferencia de la facultad que, bueno, tiene todo un programa en donde uno puede ir aprendiendo ciertas cosas, pero probablemente gran parte del programa en la fase inicial, sí, primer y segundo año, no te va a servir como vos pensás para ponerte a trabajar en eso. ¿Por qué? Porque hay un montón de factores. Quizás hasta cierto punto tengo un amigo que es ingeniero electrónico y me dijo, yo terminé la facultad, me recibí de ingeniero electrónico y la verdad es que en el trabajo en el que estoy actualmente no me sirvió tanto, tuve que hacer másters y tuve que hacer especializaciones para poder trabajar en estas cosas. Entonces, detalle muy importante, a veces la facultad te da una formación que está bien, decente, pero no suficiente para trabajar, ¿sí? Esto significa que ser autodidacta te puede dar esa formación, ni puede ser si la sabes encontrar. Y ahí empezamos con las desventajas, ¿no?, del autodidacta. Una desventaja fundamental es que, a diferencia de la universidad, no tenemos un programa, ¿sí? Un programa fijo que uno diga, bueno, voy acá, estudio esto y esto y esto. Y muchos me van a decir, ok, sí, pero existen los cursos, existen los learning paths, sí, pero son más amateur y salvo que te metas a una academia, estas online, tipo DataCamp y este estilo de academias que están como muy dedicadas a un aspecto específico, es muy difícil encontrar un path que realmente te pueda llenar con todo lo que vos necesitas. Porque tengan en cuenta que, y acá me incluyo en la misma bolsa, uno es amateur, ¿no?, en estas cosas. Uno es un profesor que puede armar programas y puede hacer un montón de cosas, y con este uno me refiero a mí y a muchísimos profesores en internet, pero la mayoría somos amateurs. Nos gusta lo que hacemos, nos apasiona, pero los programas que hacemos los hacemos sin una instrucción docente profesional, ¿sí? Y esto puede ser un diferencial, porque una persona que tiene una instrucción real, que enseña en la facultad y demás, tiene unas bases mucho más fuertes que quizás nosotros, ¿sí? Por obvias razones, porque estudian cómo enseñar, estudian cómo preparar un programa y demás. En cambio nosotros somos más de, bueno, si alguien que está escuchando esto y enseña tuvo la suerte como yo de trabajar en empresas como Alchemy o Coder House, este tipo de empresas que son más académicas y están en contacto con lo que es trabajar como docente en muchos aspectos, en la organización de un contenido y demás, entonces, bueno, tienen un poco más de formación. Pero yo he trabajado con gente, en el mismo Alchemy he trabajado con gente que eran docentes recibidos o personas que habían estudiado ciencias de la educación, y la idea que tienen es muy distinta de cómo yo planificaría las cosas. ¿Por qué? Porque ellos o ellas tienen un montón de conocimiento que a mí me falta en ese sentido. O sea, una de las cosas más importantes en este aspecto y en cualquier camino de aprendizaje es entender tus carencias. Entonces, esta es una, ¿sí? Nosotros, profesores, o ustedes estudiantes, o también nosotros estudiantes, porque, bueno, también aprendemos, tenemos que tener en cuenta que hay ciertas cosas que podemos hacer de una manera profesional a un nivel distinto si estudiamos en una facultad que si nos tiramos a ser autodidactas, ¿sí? Bien, entonces, bueno, desventajas del autodidacta, este tema de que no hay un programa fijo. Esto igual se solventa. Yo hoy día puedo incluso crear programas interesantes, sé por dónde hay que enseñarle a una persona para que aprenda una tecnología nueva, pero bueno, son años de estudiar estas cosas que quizás yendo a una facultad y estudiando ciencias de la educación me los habría ahorrado, ¿no? Capaz yo estos 14 años en donde me centré en enseñar a gente, en crear contenidos y demás, podría haberlos resuelto en 6 años estudiando en una carrera en la facultad y haberlos perfeccionado de otra manera. ¿Estoy arrepentido? No, para nada, porque es la forma en la que yo me sentía cómodo, en la que iba a aprender de la forma en que yo quería, y de vuelta esto es como súper personal, ¿no? Acá entra mucho el criterio de ustedes. Y si ustedes se sienten más cómodos con eso, con la idea de aprender por su parte, bienvenidos. Y si se sienten más cómodos con la facultad, también. O sea, esto es una idea de hacer un versus, pero sin que no haya un ganador, porque no lo hay, ¿sí? Son dos metodologías completamente distintas y perfectamente válidas.
Bien, otra desventaja de lo que es el método autodidacta, y es muy importante esta desventaja, es el hecho de nosotros mismos. Hay personas que no son capaces de ser completamente autodidactas. ¿Sí? Todos somos autodidactas en un punto, eso seguro. Todos tenemos la capacidad de aprender por nosotros mismos, eso lo tenemos todos natos por ser humanos. ¿Sí? Todos estamos aprendiendo y aprendemos por nosotros mismos en muchos aspectos. Pero en ciencias más duras, ¿no? Como puede pasar con, por ejemplo, vamos a llevarlo bien al extremo, ¿no? Sentarnos a estudiar ciencia de datos. Ahí hay que entender matemática, hay que entender, matemáticas discretas, hay que entender probabilidad estadística, hay que ponerse a leer un montón de cosas, hay que estar seguro de que lo que estamos aprendiendo está bien y no hay que desaprender, porque eso es algo en lo que es frustrante y hay que saber tolerar. Entonces, todos estos factores de sentarse y aprender uno y saber que uno es el único responsable de que las cosas ocurran, eso puede ser mucho para una persona que quizás no es tan autodidacta, ¿sí? Una persona que necesita la guía constante, necesita un profesor al lado, necesita darle vueltas a las cosas, tener una fuente de consulta fiable, ¿sí? A veces una persona dice, bueno, voy a ChatGPT y me busco estas respuestas y ya está, y tengo mi profesor. Y no, a veces una persona lee las respuestas de ChatGPT y capaz no les convencen o no tiene suficiente scope y se desesperan o buscan en Stack Overflow porque hay algo que no les funciona y tampoco entienden bien hacia dónde va la solución. Es muy variada la cantidad de cosas que te pueden pasar si no tenés como... no diría voluntad, porque no es la palabra voluntad. Hablemos de capacidad, ¿no? Si no tenés suficiente capacidad de ser autodidacta. Y esto no significa que seas tonto, tonta, para nada. Es simplemente entender las limitaciones de uno. Yo capaz tengo, por ejemplo, una buena capacidad autodidacta, pero una pésima capacidad para reducir ciertos conceptos. Sí, a veces me siento a hablar, por eso también hago un podcast, ¿no? Porque me gusta hablar y hablar y hablar y hablar un montón de cosas, pero a veces yo tengo que ser concreto con una persona y tener una call de 5 minutos y me toma 15 minutos, 20 minutos. ¿Por qué? Porque me cuesta mucho encapsular ideas, ¿sí? Entonces, claro, tengo como buenas capacidades de autodidacta, vos me das un tema y yo me siento, me encierro y lo saco y le doy vueltas y uso todos los recursos que tengo. Uso o ChatGPT, Stack Overflow, o busco libros, o estudio, le doy vuelta a los conceptos, miro documentación, pruebo esto, pruebo lo otro. Buenísimo. Pero a la hora de quizás dar una presentación, ahí me complico la vida. Porque capaz que mis presentaciones tienen que tener un tiempo prolongado para que yo pueda explicar todo lo que realmente quiero explicar y de la forma que lo quiero hacer. Entonces, claro, en una clase eso me funciona muy bien, pero en otros aspectos ya es más complicado. Entonces, básicamente tenemos todos estos aspectos que diferencian a lo que es el modo autodidacta de la universidad. ¿Esto significa que una persona que va a la universidad no puede ser autodidacta? ¿O una persona autodidacta no puede ir a la universidad? Por supuesto que no. De hecho, hay personas en la universidad que necesitan ser autodidactas también. O mejor dicho, no es que hay, todas las personas tienen que serlo, porque hay una parte sincrónica y otra asincrónica. ¿Se acuerdan? Si escucharon el podcast donde les conté mi experiencia laboral, en la parte donde hablo de Alchemy, hablo de justamente todo esto lo que involucra un bootcamp, ¿no? Entonces, la parte sincrónica de, en este caso, ir a la facultad, sentarse, escuchar a un profesor y darle un par de vueltas a los temas y consultar dudas y demás, tener respuestas, conclusiones, anotaciones, es todo lo sincrónico. Pero después ese chico, esa chica va a su casa y se sienta a repasar apuntes, a darle vueltas a las cosas, a googlear. Todo eso es la parte asincrónica, ¿no? La parte de nosotros intentando explorar más allá de lo que nos dieron en la facultad. Mucha gente, de hecho, se ve como rebotada, sale de la secundaria donde tenían que leer un par de cosas y después, no sé, ir a la clase y ya porque habían estudiado de la clase y demás, toda la parte sincrónica la tenían clara.
van a las evaluaciones, aprueban y se vienen con esa idea a la facultad. Y después rebotan y recursan y hacen un desastre, porque claro, esa metodología no sirve en la facultad, porque la facultad no termina cuando nosotros salimos de la clase. Y eso es algo que le cuesta mucho a entender a la gente que viene de la secundaria, ¿no? Por eso generalmente los primeros años de la facultad tienden a ser con muchísima gente y después ya el segundo no va menos de la mitad, ¿no? Porque no lograron, es como el año de filtro, no lograron pasar esta etapa de sentarse a estudiar en serio, ¿sí? Y esto es una cosa muy particular, pero por ejemplo, yo cuando salgo de la secundaria, yo ya tenía la idea de meterme a la facultad y me meto a estudiar sistemas. Previo me había metido a estudiar abogacía por mis viejos, pero bueno, nada, no importa. Ese tiempo, ese periodo donde yo estudié en la facultad, por más que no la haya terminado, me dio como cierto acelerón en lo que era la forma de estudiar. Yo venía estudiando, tal como muchos chicos de secundaria, prestando atención en clase, me acordaba de las cosas, al día anterior le repasaba unos detalles y después iba, rendía, me iba perfecto. Genial. Cuando llego a la facultad no me pasa esto de que reboto porque simplemente me senté y me di cuenta que necesitaba reforzar ciertas cosas, entonces llegaba a casa y le daba unas vueltas y de alguna forma me sentía hasta cierto punto obligado, porque decía, bueno, si no estudio esto no voy a aprobar. Entonces me obligaba a leer más y a estudiar más intensamente. Entonces todos esos procesos empezaron como a generar un hábito en mí. Y ese hábito implicó que yo a día de hoy me siguiera sentando con la misma intensidad para estudiar cualquier tema. Entonces, yo lo que era el CBC de la UBA en ese momento, lo aprobé todo, perfecto, después no seguí, de hecho, pero digamos, eso me sirvió para, digamos, mi carrera autodidacta, ¿no? Mi carrera personal, pudiera estudiar de una forma que quizás uno no estudia cuando no fue a la facultad. Entonces, ahí como que punto a favor para la facultad, ¿no? Bueno, mencionamos todas las ventajas y desventajas de los autodidactas. Hay un montón más, ¿sí? Pero para no extenderme, que ya llevamos casi 30 minutos, hablemos un poquito de la facultad. Quizás en este terreno un poquito piso agua, porque fui, pero no tanto. Puedo hablar un poco más quizás del lado de la gente que fue, hizo carreras enteras y la situación con ellos. ¿Qué pasa? Ventaja de la facultad, obviamente, frente a la desventaja del autodidacta, tenemos un programa establecido. Desventaja, ese programa generalmente suele estar desactualizado porque los programas no se actualizan tan rápido como YouTube, por supuesto, ¿no? Como los cursos, como la industria, ¿no? La industria es muchísimo más violenta, por eso gana mucho el tema de tener estas academias, ¿no? Que se dedican a hacer una capacitación particular de un tema que pueden actualizar cuando ellos quieran, a diferencia de una facultad que tiene que pasar por 1000 procesos académicos y es mucho más difícil. Por cierto, si hay profesores, profesoras escuchándome, me encantaría escuchar su opinión acerca de esto y también que nos iluminen un poco con respecto a cómo son los procesos burocráticos de la facultad, los programas y demás. Sin embargo, la facultad te da bases, entonces por más que quizás el programa esté desactualizado, las bases siguen siendo las mismas de hace más de 50 años. Los fundamentos de programación, los algoritmos, las redes, del lado de infraestructura, quizás del lado de organización de empresas, si estás estudiando una licenciatura, una tecnicatura, también todas esas bases no se van a mover. Se actualizan otros aspectos más de la capa 8, la capa 9, ¿no? Capas que están más arriba y trabajan sobre los fundamentos. Entonces, todo eso que podés estudiar en la facultad te sirve hasta cierto punto, ¿no? Lo que pasa es que, claro, tampoco te sirve como un autodidacta que se dedica especialmente a estudiar un tema en el cual laboralmente va a ser más competitivo que vos, ¿no? Que vos estudiante. Entonces ahí entra como el dilema. Mucha gente se encierra a estudiar en la facultad, 3 años, 5 años, sale y de repente no encuentra trabajo. ¿Por qué? Porque todos esos conocimientos que son probablemente sólidos y los hace competir muy bien a nivel quizás calidad de software, ¿sí? Yendo a lo que es desarrollo, con una persona autodidacta que se formó más a los golpes,
esa competitividad solo sirve si el puesto al que vas a aspirar quizás sea un arquitecto y nadie te va a contratar como arquitecto si no tenés experiencia. Entonces entra como en esta espiral, ¿no? Para trabajar necesito experiencia, pero para ganar experiencia necesito trabajar, que es un dilema muy, muy pesado, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi consejo? Ya también para cerrar un poco el podcast y no alargarlo mucho. Mi consejo es el siguiente: si estás estudiando como autodidacta, intenta tener contactos con gente de que estudie en la facultad para entender o robarles el programa o metete como a las páginas de estas de las universidades, las .edu o lo que sea, como funcione en el país de ustedes, y metete, robar los programas, míratelos, fíjate si te puedes armar algún learning path con eso, porque todos los recursos sirven, ¿no? Y si sos una persona universitaria, volcate un poco también autodidacta, ¿no? Solo no te bases en lo que te da la facultad, sino que intenta encontrar como ese punto en el que podés aprender tecnologías nuevas o cosas que te puedan servir en base a lo que ya estás aprendiendo ahora. Y eso es fundamental, ¿sí? Para ambos, recomiendo trabajar mientras estudias, ¿sí? No te mates estudiando, ¿sí? Quizás en el autodidacta que recién empieza, bueno, sus 3 meses estaría bueno que los tengan. También para la persona que salió de la secundaria, se metió a la facultad o está estudiando en cualquier momento de su vida en la facultad, en el día 1, no te metas a buscar trabajo porque te van a comer vivo, o viva. Pero sí, capaz cuando ya sientan que tienen ciertos stacks de tecnología o sientan que puedan emprender proyectos, ahí sí está bueno meterse, ¿no? Meterse a buscar trabajo, aunque reboten, aunque no puedan ir a una entrevista con todos los conocimientos que necesitan, al menos se llevan los conocimientos que necesitan mejorar o adquirir. Y ahí van como mecheando, ¿no? Tanto los conocimientos universitarios como los del autodidacta, van como combinándolos y van a empezar como a formar un perfil que sea realmente interesante y competitivo en cualquier aspecto o en cualquier forma que ustedes estén adquiriendo ese conocimiento. Así que bueno, espero que les haya gustado el podcast. Al final ya tengo el título, ¿no? Va a ser Universidades versus Autodidactas. Me gusta porque va a ser un título medio clickbait. Parece que los estoy poniendo a competir y la verdad es que en realidad es casi combinarlos y hacer una gran alianza. Pero eso no lo van a saber los que empiecen el podcast hasta que lo terminen, ¿no? Así que bueno, espero que les haya gustado y nos estamos viendo en el siguiente podcast que prometo con toda mi alma sacarlo en menos de una semana.